algo tan bueno, tan rico, que tú comienzas a decir a la gente, mira, tú tienes que comer esto, tienes que probar esto. Yo lo he hecho. En Puerto Rico hay una pizzería en San Juan, en el viejo San Juan, que a mí me encanta. Pero no solamente por la pizza, es porque ellos hacen unas croquetas de mamposteado que saben riquísimas. Mira, hay gente aquí en Kissimmee, donde yo vivo, que yo le he dicho que si va a Puerto Rico vayan y comen en esa pizzería, porque es tan bueno. Mi nena y mi esposa se enfermaron mi esposa estuvo enferma esta semana y mi nena la semana anterior, hace 2 semanas. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, dale esta medicina, te voy a comprar esta medicina para que se la dé, para que tú veas cómo se mejoran bien rápido. Porque cuando encontramos un remedio, cuando encontramos algo que es bien beneficioso y bien bueno para nuestras vidas, nosotros queremos que el resto de la gente, los que nosotros queremos, amamos, y hasta gente que no conocemos, decimos, mira, esto es bueno. A veces somos un poco selectivos, a veces decimos, a esto no se lo voy a decir porque a lo mejor no le gusta. A lo que me lleva al tema de hoy. Que si Cristo es tan bueno, si Cristo es tan beneficioso, si Jesús es tan perfecto, porque a veces pasamos trabajo para recomendar a Jesús. A veces la gente no va a tomar en cuenta nuestro testimonio. A veces la gente va a pensar pues que estamos quizás exagerando. Ahí es bueno mirar a la gente y decirle, si no me crees a mí, está bien. Ven y ve. Esto es otro episodio de Glow Like Jesus Podcast. Yo soy Joel Pimentel. Sí, lo sé, los tenía abandonados. Estoy de vuelta. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo. Gracias por unirse a mí en esta nueva plataforma. De este punto en adelante todos los podcasts van a ser transmitidos aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/glowlikejesus. Y como siempre, este y todos los podcasts son presentados a ustedes por Comunidad Cristiana Casa del Alfarero. Esa es la iglesia donde yo me congrego. Allí mi esposa y yo somos líderes de jóvenes a quienes enviamos un beso y un abrazo. Los amamos un montón, Juventud Esencia del Alfarero. Y estamos ubicados en la 2420 Old Vineland Road en Kissimmee. Así que si tú vives en un área cerca y no tienes un lugar donde adorar, ahí vas a ser más que bienvenido. Tenemos una silla para ti. Sus pastores Daniel y Ana Iris te van a recibir con el amor más grande del mundo. Yo se los puedo asegurar. Se los puedo dar por fe. Y si no me cree, vengan y vean. Amén. En la ocasión de hoy voy a estar hablando bajo el tema, como dije, ven y ve. La palabra del Señor está en el capítulo 1 de Juan. Y voy a estar considerando los versículos del 37 al 51. Son bien largos, esto es bien largo, no lo voy a leer completo. Vamos a ir poquito a poco hablando de esta historia que habla de Juan el Bautista, de los primeros discípulos de Jesús, y habla de cómo algunos discípulos fueron llamados, pero hubo otros que fueron invitados y fueron recibidos por Jesús y convertidos luego en discípulos. Pero hay una persona bien importante dentro de todo este movimiento y ese es Juan el Bautista. Y Juan Bautista era un tipo raro. Él no era un tipo usual. La Biblia dice que él no vestía como todo el mundo y que no vivía donde todo el mundo vivía. Inclusive no comía como la gente comía. Él era un hombre inusual. Dice en Mateo 3:4 que Juan vestía de pelo de camello y que tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse. Arrepentíos. Lo más impresionante de la rareza de Juan es que a pesar de ser como él era, la gente salía de sus casas, salía de la ciudad e iba a escucharle predicar en el desierto. En Marcos 1:5 dice, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Entonces, mientras Juan hacía todo esto, vinieron los que son usuales, los no raros, a preguntarle, ¿quién tú eres? Dice Juan 1:20 que confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Otra versión dice que Juan les contestó claramente, yo no soy el Mesías. Luego, ellos comenzaron a mencionarles otras alternativas. Le dijeron, ¿tú eres el Mesías? O Elías, perdón. Y él dijo, no. Entonces, ¿qué eres? ¿Profeta? Y él, no.
Entonces ellos dijeron, bueno, algo eres, algo nos tienes que contestar porque de donde nos enviaron tenemos que llevar una respuesta. Y Juan contestó, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La palabra del Señor dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y una de las razones por la cual a veces nosotros no somos efectivos a la hora de llevar el evangelio de Cristo, a la hora de predicarle de Cristo a la gente, es porque no estamos claros en cuál es nuestra función, no estamos claros en cuál es nuestro propósito. Los padres de Juan sabían para qué él había nacido. La Biblia dice que un ángel se le aparece a su papá, a Zacarías, él estando en el templo, y le dijo que sería grande delante de Dios y que haría muchos de los hijos de Israel que se convirtieran al Señor su Dios. Eso está en Lucas 1, los versículos 15 al 16. Jehová habló a Jeremías y le dijo, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso está en Jeremías 1:5. Si tú no sabes cuál es tu propósito, si no sabes para qué Dios te creó, desde antes de ponerte en el vientre de tu madre no podrás ser efectivo al hablar del Dios que te formó. Cuando la gente vino a cuestionarle a Juan, a preguntarle quién eres, Juan conocía ya la respuesta y la dio seguramente. Y yo sé que usted se puede estar preguntando en este momento, ¿cómo yo sé cuál es mi propósito? Entonces, ¿cómo yo sé para qué yo nací? Mire, hermano, yo le voy a dar 3 de las muchas maneras que usted puede explorar cuál es su propósito delante de Dios. Número 1 es orando. Busque intimidad con Dios y el Espíritu Santo que ha venido a morar en usted por medio de Cristo le va a revelar para qué Dios lo llamó. Ore, busque el rostro de Jehová. Clámele a Dios y pregúntele, Señor, ¿para qué me traíste a esta tierra? ¿Para qué me formaste? ¿Por qué estoy aquí? Órele al Señor. Número 2, hable con sus padres. A lo mejor sus padres son cristianos. Pregúntele si en algún momento dado alguien dio una palabra, el Señor habló a través de alguien y dijo algo una profecía sobre su vida. Pregunte. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo yo sé cuál es mi propósito? Yo oré. Sobre mí, hasta donde yo sé, al sol de hoy, mi mamá o mi papá nunca me han dicho nada. Yo nunca he sabido de una palabra que Dios haya dado acerca de mi vida. Yo sí recuerdo que una vez yo oré. Y yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, busca la definición de tu nombre. Y yo, Señor, pero es que la definición de mi nombre son 2 nombres. Mi nombre es una combinación de Obed y de Joel. Y cuando busqué la palabra del Señor, guiado por la palabra del Señor, Obed significa siervo. Y entendí que yo era un siervo de Dios. Y yo nací para servir a Dios. Por eso es que usted me ve que yo hago de todo. Donde Dios me diga que yo vaya, ahí voy a estar. Entendí por medio de la oración y buscando el rostro de Dios cuál era mi propósito. Otra cosa es, mire hermano, únase al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hable con su pastor y diga, Señor, pastor, yo estoy aquí y yo quiero hacer algo. Identifique las necesidades que hay en su iglesia. Vea si usted tiene los talentos y las cualidades para satisfacer esa necesidad y sirva. Nadie sabe para qué es bueno hasta que no empieza a hacerlo. Mire, hermano, yo no sabía lo bien que yo podía predicar hasta que prediqué por primera vez. Y la primera vez que yo prediqué, yo recuerdo que yo prediqué por primera vez en un culto de madres. Un culto de Día de las Madres. Y la iglesia estaba así, llena. Y yo sudaba por 2 razones, porque hacía calor y porque estaba nervioso. Pero ese día yo descubrí que Dios había puesto en mí un don. Que Dios me había dado una capacidad. Dios había puesto en mí un don para predicar. Que me había dado elocuencia, pero también me había dado denuedo y pasión por lo que yo predico. Si tú no pones a prueba, si no empiezas a tratar de hacer algo para Dios, no vas a saber para qué eres bueno. Nosotros no podemos decir a nadie, ven y ve, si nosotros mismos no conocemos bien lo que otros, o los demás tienen que venir a ver. Si yo mismo no he ido a ver, no puedo invitar a otros a venir a ver. Los vamos a guiar al mismo lugar de incertidumbre en el cual vivían los que le preguntaron a Juan
quién eres. Y eso es otra parte bien importante acerca de saber para qué Dios te quiere en esta tierra. Tienes que conocer al Dios que te puso en esta tierra. Tienes que tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Si tú no te has encontrado con aquel que tú quieres que la gente venga a ver, entonces, ¿a quién tú quieres que la gente verdaderamente vea? Nosotros, una vez conocemos nuestro propósito y sabemos para qué, nosotros estamos en esta tierra como Juan, que sabía desde su nacimiento que su trabajo era preparar el camino de Jesucristo, anticipar a Cristo, era precursor de Cristo, comenzar a ablandar los corazones de la gente para que recibieran a Cristo y la salvación por medio de Cristo. Él los bautizaba en agua, pero la Biblia dice que él dijo que vendría uno que los bautizaría en fuego. Ese es Cristo Jesús, y el fuego representa al Espíritu Santo. Así que el evangelio de Cristo debe estar centrado en Jesús y solamente en Jesús. Eso fue lo que hizo Juan. Cuando tratamos de predicarlo y lo volvemos indicativo del yo, ya eso deja de ser el evangelio. Ya no es real, ya no es efectivo y, hermanos, no es seguro. Juan, que era el precursor de Cristo, como mencioné, cuando bautizó a Jesús, ahí él supo que era el tiempo de señalar hacia dónde la gente tenía que mirar. Juan 1:36 dice que mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y luego los discípulos que oyeron a Juan diciendo estas cosas deciden seguir a Jesús y le preguntaron: ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Y Jesús les dijo: venid y ve. Y viendo donde él se quedaba, decidieron quedarse con él. Dos discípulos que eran discípulos de Juan, que seguían a Juan, que escuchaban a Juan, escucharon a Juan decir: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dijeron: bueno, pues entonces a este es el que hay que seguir, y se fueron con Jesús. Hay un problema bien grave hoy en día con la iglesia, y es que todavía no hemos podido eliminar el yo de la conversación. Había un problema en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, Pablo, una de las primeras cosas que Pablo hace en Corinto es corregir esta conducta, porque algunos que decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Pablo, y no, mi papito es este, no, mi papito es el otro. Y Pablo dijo: mira, hermano, el que siembra es igual que el que cosecha. Aquí el crecimiento lo da Dios, el fundamento es Cristo Jesús. Deje de mirar al hombre, deje de mirar a quién, por medio de quién usted recibió salvación, por medio de quién usted entendió qué es la salvación, y mire al que da la salvación. Nosotros no podemos vivir pensando: este pastor o este fulano. Hermano, los ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. La Biblia dice que aquel que cree en Dios tiene que creer que Él existe, que Él está. Y nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. En Corintios, en ese pasaje que mencioné, 1 Corintios 3, los últimos versículos del 21 en adelante dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Juan dejó de ser Juan. Hermano, Juan había cosechado lo que hoy nosotros conocemos como fama. La gente salía de las aldeas, de su casa, de la ciudad, a escucharlo en el desierto. El día que Jesús vino, Él empezó a decir a la gente: es a Cristo, es a Jesús. No soy yo. Este es el que yo les decía. Este es el que yo les hablaba. Nosotros tenemos que comenzar. Nuestro método de predicar a Cristo no tiene que eliminar el yo. Tenemos que sacar porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Mire, hermano, no fue usted, fue Dios a través de usted. La única multiplicación que necesita la iglesia es la de los discípulos. El Señor no necesita que se multipliquen los templos, que se multipliquen las sillas, que se multiplique el dinero, que se multiplique aquello. El Señor necesita que se multipliquen discípulos. Discípulos que hagan discípulos. Por eso es la gran comisión: vayan, ven,
y hagan discípulos. En los versículos 40 y 41 de este pasaje en el capítulo 1 de Juan, la Biblia dice que Andrés fue uno de esos discípulos que siguió a Jesús y que lo primero que hizo fue ir a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y lo trajo a Jesús, y Jesús, mirándolo, lo recibió y le cambió el nombre. Y Simón se convierte en Pedro. Nuestro trabajo es orientar la mirada de la gente hacia Jesús, para que cuando Jesús los mire les cambie las vidas. Nosotros solos somos puntos de contacto. Nosotros somos embajadores, como dijo Pablo en Efesios 6, entre Cristo y los que necesitan a Cristo. Pedro fue pescador toda la vida, pero no fue hasta que conoció a Jesús que se convirtió en un pescador de hombres. Y hermano, yo le voy a decir una cosa: quizá no seas tú el predicador que cuando hable como Gille se convertían miles, como Pedro, que cuando en su primer discurso se convirtió 3,000 personas se convirtieron en su primer discurso. Quizás ese no seas tú, pero al predicarle a alguien que luego se convierta en ese predicador, que luego Dios lo usa para que se conviertan miles, usted es parte de esa obra. Usted es parte de ese movimiento. Este video puede ser que lo vean 10 personas, pero si de esas 10 personas el Señor toca el corazón de una y luego se convierte en un predicador mejor que yo y se convierten en 1000, yo soy parte de esa obra. Pero mi misión es decirle a la gente: ven a Cristo. Cristo Jesús te ama, te quiere salvar y te quiere cambiar la vida, quiere transformarte, quiere hacerte un instrumento perfecto de Dios para que seas parte de este evangelio, que es evangelio de vida, que es evangelio de victoria. Dice la Biblia que al otro día, luego de que Andrés llevó a Pedro, al otro día Jesús a Galilea. Y si nosotros mantenemos la cuenta de la cantidad de discípulos que tenía Jesús, contamos a Andrés, al otro discípulo que no se menciona en ese versículo, y a Pedro, ya tiene 3. En un día Cristo hizo 3 discípulos. Así que luego de que llegan a Galilea, allí el Señor miró a Felipe y le dijo: sígueme. Dice la Biblia que Felipe se paró y siguió a Jesús. Ya tiene 4. Pero Felipe fue donde Natanael y le dijo lo mismo que Andrés le dijo a Pedro: hemos hallado el Mesías, Jesús de Nazaret. Y Natanael le cuestionó y le preguntó diciendo: ¿de Nazaret? ¿Podrá algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo: ven y ve. Hermano, no me crea a mí. Nada de lo que yo estoy, no me lo crea a mí. Ven y vea. Venga y experimente a Cristo. La Biblia dice que cuando Natanael fue y vio, Jesús lo vio y dijo: mira, ese que viene ahí, eso es un verdadero israelita, un hombre en el cual no hay engaño. Y Natanael dijo: ¿de dónde tú me conoces? Cuando estaba sentado en enebro, yo te vi. Y Natanael dice: verdaderamente tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías. Y el Señor le dijo: porque te dije que te vi debajo del enebro, creíste. Cosas mayores verás. Y el último versículo de ese pasaje dice: y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque te dije dónde tú estabas, creíste. Vas a creer más cuando comiences a ver todas las cosas que serán manifiestas por medio de Cristo Jesús. De la misma manera que Andrés llevó a su hermano a donde Jesús, Natanael fue invitado por Felipe. Fue retado por Felipe. Felipe lo que le lanzó fue un reto a Natanael. No. Ven, para que veas entonces. Y tú me dices: ven tú y ten una experiencia por ti mismo. Y date cuenta de que no hay nada mejor que Cristo Jesús. Pero Natanael fue el que tuvo que tener el encuentro con la sobrenaturalidad de Cristo para poder ver. Pero ese encuentro, ¿quién lo provocó? Felipe. Felipe, el que ya había probado a Cristo, el que había experimentado a Cristo. Yo necesito que otros vean lo que yo estoy experimentando. Y fue buscó a Natanael. Y así, en 2 días,
Jesús pasó de tener 0 discípulos a tener 5 en 2 días. La iglesia no necesita más visitas, más dinero, más espacio. Todo eso es muy bueno. Y si lo logras alcanzar, amén. Pero no sirve de nada si no hay discípulos que lo administren. No sirve de nada si no hay discípulos que hagan discípulos. La razón por la cual Jesús escogió discípulos fue para hacer conocer la obra de salvación que Él iba a hacer en la cruz y hacerla conocer al resto del mundo. Porque no es lo mismo que te digan que algo es bueno. No es lo mismo que yo te diga que esa pizzería cocina bueno a que tú vayas y pruebes lo que yo te dije que era bueno. Entonces tú necesitas gente que tome a las personas de la mano y los traiga a Jesús y les diga, ven y ve. Lo que yo tanto te dije, lo que tanto quizás tú te has cuestionado y has preguntado si es real o no, ven y ve. Ven y míralo por tu cuenta. Recibe lo que yo recibí para que entonces veas que vas a tener deseos y anhelos de que otros sientan lo que tú sientes. Yo no invito a la gente a Cristo Jesús porque yo lo vea como una tarea o una asignación. Yo sé a que Dios me llamó y yo sé que eso es parte de mi propósito. Pero yo quiero que la gente pruebe a Cristo por lo que Cristo hizo en mi vida. Porque cuando yo tenía deseos de morir, Cristo me dio vida. Cuando yo era un alcohólico, Cristo me salvó del alcoholismo, me salvó de la drogadicción, de estar viendo cosas que no tenía que estar viendo. Cristo cambió mi vida. Y cuando yo no tenía nada, cuando yo dormía en un cuarto en casa de mi madre, Dios me dijo a mí que todo lo que me habían quitado Él me lo iba a devolver. Y hoy yo puedo decir que tengo mi hogar, tengo mi familia, tengo un trabajo, tengo todo lo que necesito, pero sobre todas las cosas tengo a Cristo. Y porque yo quiero que tú tengas mucho más de lo que yo tengo, yo te estoy diciendo, ven y ve a Cristo. Ven y míralo. Y porque cuando Él te mire, va a ser contigo como hizo con Pedro, que lo miró y le cambió el nombre, le cambió la vida, le cambió su manera de pensar. Cuando Jesús tuvo ese encuentro con Pedro, en este evangelio lo obvian, pero es cuando pasa lo de la pesca milagrosa. Pedro le dijo al Señor, Nacho, aléjate de mí, soy un pecador. Y el Señor le dijo, ven, sígueme porque te voy a convertir en un pescador de hombres, te voy a cambiar la vida. Vas a ver que verdaderamente lo que has vivido hasta hoy no significó nada, no valió nada. Tu vida empieza hoy. Ven y ve, ven y observa por ti mismo lo que Cristo puede hacer. Yo quiero terminar con esto. Y dice la Biblia en el capítulo 3 de ese libro de Juan, casi al final, que los judíos y los discípulos de Juan estaban discutiendo acerca de la purificación. Y leyendo un poquito acerca de lo que quizás estaba pasando, la Biblia de estudio dice que los judíos tenían muchas reglas en cuanto a bañarse y lavarse las manos. Ellos pensaban que si tenías contacto con gente que no era judía o con un muerto, Dios los consideraría como sucios y sin derecho de adorarle. El bautismo era una de esas ceremonias de purificación y probablemente los discípulos de Juan y los judíos estaban discutiendo acerca del significado del bautismo. Entonces los discípulos de Juan, después de esta discusión, vinieron a él y le dijeron, Rabí, que significa maestro, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, refiriéndose a Jesús, del que tú diste testimonio, del que tú dijiste que es el Cristo, bautiza y todos vienen a él. Y Juan les dijo, ustedes mismos saben que yo dije que yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Luego en el verso 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El Espíritu me dio una revelación acerca de este último verso. Para que yo pueda ser efectivo en mi caminar en Cristo, es necesario que mi yo mengüe y así crezca lo de Cristo en mí. La Biblia dice en Romanos 12:12 que no nos conformemos a este siglo, que no nos hagamos como lo que la gente hoy en día hace. Cuando dice que no nos conformemos a este siglo, es que no nos comportemos, no pensemos, no hagamos como hacen los del mundo, como hace la gente que no tiene a Cristo. Y dice que sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el único que renueva, el único que hace las cosas nuevas es Cristo Jesús. Por tanto,
Yo necesito a Cristo en mi vida y una relación con Cristo diaria para que yo no pueda ser como el mundo es, sino como Él es. Y note que es Él en mí para poder ser como Él. Y el yo está eliminado. Pablo nos exhortó a andar como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. En otras palabras, que vivamos como a quien nosotros representamos. Dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso está en Efesios 4, de los versículos del 1 al 6. Y cuando usted continúa leyendo, haciendo todas estas cosas, Pablo espera que todos podamos alcanzar a ser como Cristo, la estatura del varón que es Cristo Jesús. Y yo creo que aquí es que raya el problema más grande de lo que es la religiosidad y la división de religión que existe hoy. Porque la gente quiere que nosotros veamos a Cristo de diferentes maneras, pero no queremos que veamos a Cristo. No sé si me explico. Y se han creado diferentes doctrinas y diferentes maneras de interpretar la Biblia, lo que dice la Biblia. Y se nos ha olvidado que lo más importante es que la gente venga a Cristo Jesús. Que lo más importante es que la gente acepte a Cristo Jesús. Y que la manera más importante, la manera en la que el Espíritu de Dios le hablaba a Pablo que quería que nosotros lo hiciéramos, era con nuestro comportamiento, era con nuestra manera de ser, cómo teníamos que vivir. No era con lo que nosotros pudiéramos aprender. No era con lo que nosotros pudiéramos alcanzar, los logros que pudiéramos. Mira, hermano, toda la gloria es de Jesucristo. Y ahí es donde raya el problema. Que queremos vivir por lo que... Queremos hacer a la gente vivir por lo que se ve y no por Cristo Jesús. Juan conocía su posición. Su trabajo era preparar el camino para Cristo. Cuando Jesús vino, se le juntaron discípulos, el Espíritu descendió sobre él como paloma, la voz de Dios confirmó que él era el Hijo de Dios. En ese momento Juan supo que su trabajo estaba hecho. Juan supo que él tenía que hacer que la gente mirara a Cristo. Él tenía que hacer que la gente siguiera a Cristo, no la religión, no moda, no tendencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Hacer que la gente mire a Cristo, que siga a Cristo. Jesús no era la sensación del momento. No era, como dicen en inglés, el flavor of the month. Él no era un profeta designado a esos tiempos. Jesús era un ungido de Dios y nuestra única alternativa de salvación. El Dios hecho carne, dueño del universo, por el cual se sostienen todas las cosas. Como dije, la única alternativa de nuestra salvación. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando usted predica a Cristo, saque el yo de la ecuación y predique a Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Él está diciendo a los discípulos, ¿qué ustedes hacen aquí? Vayan con el que va en ascenso, porque mi trabajo ya se acabó. Yo vine a introducirles a este hombre que es Dios. Síganle a Él. Nuestro trabajo es decirle a la gente, vengan y vean quién es Cristo Jesús. Y prueben y sean testigos de lo que Dios puede hacer, de la salvación que Dios puede dar a través de Cristo Jesús. Usted quiere ser efectivo a la hora de presentar a Cristo como alternativa de salvación. Hable de lo que verdaderamente Cristo es. Confronte a la persona y vea, ponga a Cristo entre medio de lo que la persona era y lo que puede ser. Pero presente a Cristo cada vez que usted tenga oportunidad. No todos le van a escuchar. Ese versículo me habla de que ya Jesús estaba caminando, ya Jesús estaba en función en su ministerio y todavía Juan tenía discípulos. Porque había gente que todavía no quería pasar al otro lado. Todavía estaban detrás de Juan. ¿Usted sabe a cuánta gente Dios... Mira, ¿usted sabe a cuánta gente Cristo le predicó? ¿Delante de cuánta gente Cristo hizo milagros y no creyeron? Los hermanos de Jesús no creían que Él era el Mesías. Y la Biblia habla que los retaron.
a que fuera y hablara a un lugar donde Cristo no quería subir porque sabía que lo estaban buscando para matarlo. Pero aún así Cristo subió. Y cuando Cristo habló, la Biblia dice que la gente que estaba allí se impresionaba del conocimiento que había Cristo. Y se preguntaban cómo que hijo de carpintero, que no sabe, que no ha estudiado, sabe. Y el Señor les dijo, mi doctrina viene del cielo y no es doctrina de hombre. Todo lo que yo sé me lo ha dado el Padre. Hable de Cristo, lo que el Espíritu Santo de Dios ponga en su corazón. Háblelo sin miedo y sin temor. Sea raro, sea inusual, funciona. Porque tanto Juan como Jesús no eran usuales. Jesús no era la norma. Juan no era la norma. Este mundo considera muchas cosas normal. Sea inusual. Sea raro. Y predique a Cristo. Muestre a Cristo. Elimine el yo y presente a Cristo. Y usted va a ver que usted va a ser efectivo a la hora de presentar a Cristo como la única y exclusiva alternativa de salvación para cada uno de nosotros. Yo agradezco que usted esté ahí, que haya visto este podcast. Espero que haya sido de inspiración y de edificación a sus vidas. Yo soy una de las personas que confronta problemitas a la hora de hablar de un extraño acerca de Jesús. Pero poquito a poco el Señor me ayuda a ser libre de esos miedos. Pero es porque he buscado los momentos y el Señor me ha dado las maneras de romper con esos miedos. Una de esas cosas ha sido, por ejemplo, la iglesia a la que yo pertenezco, en partnership con un lugar que se llama Hope Center. Nosotros hacemos algo que se llama Care Day, un lunes sí, un lunes no. Y en el Care Day, el último que tuve la oportunidad de hablar con un muchacho que estaba allí y decirle, busca de Jesús. Y no lo conocía. Y no sabía. No habla mi idioma, yo hablo inglés. Pero obviamente a veces se me dificulta el hablar inglés porque no es mi idioma natural. Pero el Señor, el Espíritu Santo de Dios me ayudó a hablarle a esa persona acerca de Cristo Jesús y la importancia de buscar una iglesia para que él pueda crecer en Cristo Jesús. Poquito a poco Dios ha ido rompiendo los medios y Dios le va a dar los medios a usted para romper con los miedos. Por eso le digo, sea raro, sea inusual, busque de Dios. Busque comunión con el Espíritu Santo porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Si usted no siente en su corazón el querer como el hacer, es porque usted necesita una mejor relación con el Espíritu Santo. Y eso se lo dejo de asignación. Dios le bendiga y de igual le vamos a orar. Padre bueno y santo, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias que a través de tu palabra podemos saber y entender, Señor, que no hay nada mejor que seguirte a ti, que no hay nada mejor, Padre, que tenerte en nuestros corazones y que decir a la gente que vengan y te vean, que vengan y prueben del único que puede dar salvación, del único que puede cambiar las cosas, del único que puede transformarnos. Te pido, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría para hacer esto con efectividad, Padre, para invitar a las personas a que te vean y podamos eliminar nuestra persona, el yo, y que sean tú, Señor, cambiando los corazones por medio de tu Espíritu Santo y de la sangre de Cristo que nos limpia y nos lava de todo pecado. Gracias por cada persona que ha visto este video. Te pido lo bendigas, lo guardes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les amo en el amor de Cristo. Nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de darle subscribe a este canal de YouTube, dejar su comentario. Les agradezco una vez más por ver este episodio. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.